El misterio del pueblo perdido. El pueblo perdido de la Quebrada, caracterizado por un periodo de ocupación que va desde aproximadamente el siglo III hasta el siglo VI, es un lugar que nos ofrece un vistazo fascinante a una sociedad antigua. Este sitio arqueológico ha despertado un profundo interés por sus vestigios que nos invitan a explorar la vida de quienes habitaron en esta región. En el corazón del noroeste argentino se encuentran los restos de la cultura aguada. Exploremos cómo estas características definieron su historia y su legado. El investigador Néstor Kriskowski, junto a José Togo, fue pionero en la década de 1970 al revelar sitios arqueológicos en el noroeste argentino. A finales de los 80, como docente de la Escuela de Arqueología, Kriskowski comenzó a trabajar con un grupo de estudiantes, muchos de los cuales continúan la investigación hasta hoy. Este esfuerzo dio origen al Grupo de Estudios Arqueológicos GEA, que cuenta ya con 37 años de existencia y ha sido fundamental en la exploración y documentación de Pueblo Perdido, marcando un hito en el estudio de la arqueología regional. Mi nombre es Néstor Kriskowski, vivo en la provincia de Catamarca hace más de 40 años, fui docente universitario durante mucho tiempo y me dediqué fundamentalmente a la arqueología. Recorrí toda la zona, vimos un montón de lugares como Pueblo Perdido. El más chiquito era el Pueblo Perdido. Entonces dije, empiezo por acá, lo limpio, lo preparo, lo pongo en valor arqueológico. Entonces descubrimos un sistema de construcción, descubrimos que eran de la cultura de la Aguada y encontramos cerámicas que las ubicaban en el tiempo muy antes de lo que había sido descrito para la cultura de la Aguada, que fue estudiada en el Museo de la Plata por colecciones que venían del Valle de Gualfín. Cuando obtuvimos los primeros fechados radiocarbónicos corroboramos eso, es decir, eran la cultura de la Aguada, pero en una fase bastante anterior. A pesar de lo que decían los que los habían investigado en el oeste de Catamarca, esa cultura, no construía con materiales perecederos, construía con piedra y construía unas paredes impresionantes que 1000 años después todavía están en pie. Cuando nosotros las excavamos, algunas hasta 1,5 metros, estaban completas. Aparecieron los primeros adobes, paredes con adobes, o sea, eso es interesante verlo porque nos da una idea de cuál es la tecnología que tiene. Y eso da una tecnología que se llama bioclimatología, que las condiciones reinantes del ambiente exterior no influyen en las condiciones ambientales de adentro de cada una de las viviendas. Entonces, estamos hablando de tecnologías de más de 1000 años de antigüedad, que hoy en día nos sorprendemos ver cómo hay una adaptabilidad de esas condiciones ambientales a esos lugares. Mirá, nosotros tenemos fechas para lo que ya es Aguada propiamente desde el siglo II, del 250, digamos, y creo que hasta la llegada de los españoles. Lo que pasa es que como dominando todo el territorio, entre el 250 y el 700, 800. Después siguen estando, pero ya son formas culturales que han tenido algunos cambios. Se van transformando en lo que nosotros llamamos el periodo tardío. Ahí ya se acabó el territorio y empieza a haber luchas por el territorio. La cohesión social fue fundamental en la cultura aguada. A través de sistemas ideológicos y rituales religiosos, lograron mantener unida a su comunidad en tiempos de incertidumbre. Por otro lado, como sociedades rurales estructuradas, no en función, digamos, de un sistema de Estado que los controla mediante leyes, sino mediante un sistema ideológico ritualizado a través de un sistema religioso. Los sistemas de creencias se usan para mantener la cohesión del grupo. El mismo que maneja el sistema de creencia para la cohesión del grupo es que les enseña cómo hacer las
terraza de cultivo, cómo manejarlo, porque maneja el conocimiento. El que maneja el conocimiento tiene el poder. En el siglo III, una intensa lluvia de cenizas volcánicas cubrió la región, generando condiciones difíciles que forzaron a los grupos Pri-Aguada a descender del altiplano en busca de mejores recursos. Este evento catastrófico alteró el entorno y tuvo un impacto crucial en las migraciones de estas comunidades. Estas condiciones ambientales hacen que toda esta zona del Valle Central tenga otra dinámica respecto del oeste catamarqueño. Hacia el 1000, en el oeste catamarqueño, empieza a haber una complejización social de mayor conflicto. Es decir, al haber menos agua, el alimento empieza a escasear. Entonces, las sociedades se empiezan a agrupar entre sí y a tener conflictos entre ellos, y empieza a aparecer un factor muy común que se lo conoce hoy en día como pucaraes, ubicaciones sobre las lomas arriba para contener a los atacantes. Cuando viene la gran sequía, es decir, la disminución en la cantidad de humedad, y entonces se ubican en distintos valles y protegen ya esos valles para que no vengan a quitárselo. Lo interesante es que el diseño de Pueblo Perdido nos da la idea de un grupo, de una familia extensa, entre 20 y 30 personas viviendo. En varias de ellas encontramos que las puertas estaban clausuradas. En Pueblo Perdido de la Quebrada no existen aún evidencias de saqueo. Sus cimientos, la matriz del suelo, se ha conservado completamente intacta. A medida que avanzan las excavaciones, surgen nuevos interrogantes. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo vivían? ¿Por qué se fueron? En la arqueología nada es neto, ¿sí? No es un corte de acá termina una cultura y acá empieza otra, sino que hay un proceso de relación entre un determinado sistema y en conexión con el que le sigue, digamos, en cuanto a complejización. Y eso queda evidenciado en los restos que nosotros vamos a encontrar. Nosotros en la jerga arqueológica le llamamos la alfarería tosca, aquella que no presenta ningún tipo de decorado, ¿sí? Y esas alfarerías toscas son las que generalmente se utilizan para los utensilios de cocina. Pero después tenemos otro tipo de alfarería, que es la alfarería por ahí, la que más llama la atención, que es esa decorada. Y eso es evidenciado por ese tiempo empleado en preparar la cerámica, el grosor de la cerámica, ¿sí? Cómo se la prepara externamente y cómo se le van incorporando decorados a la misma. Diferentes colores y diferentes diseños. Desde el siglo XVI, los restos de la cultura aguada fascinaron a los españoles por la belleza de sus piezas, especialmente aquellas con decoraciones que por sus similitudes le evocaban dragones chinos, lo que llevó a describirlas como cultura draconiana. En los años 50, el profesor Alberto Rex González hizo una revalorización de estas colecciones, brindando una nueva visión sobre sus significados. Los habitantes de Pueblo Perdido empleaban morteros y metates para procesar alimentos, además de contar con herramientas de bronce y oro. Su habilidad en la técnica de la cera perdida, utilizada para fabricar perlas de oro, evidencia un alto nivel de destreza artesanal que les permitía crear objetos elaborados y rituales. Estuvimos viendo algunas de las piezas bastante representativas de la provincia en relación a lo que es textilería, metal y cerámica. Y también estuvimos viendo cerámica característica de lo que es el periodo Aguada, entre el 600 y el 900 aproximadamente. El último puco que vimos es un puco Aguada Portezuelo, que está completo, que es una cerámica muy característica del Valle Central, que uno de los primeros que le empieza a estudiar y que le empieza a encontrar en los sitios o de lo que es el Valle Central es Néstor Criscau. ¿Cómo funcionaba esa cultura? Bueno, era una cultura de tipo rural, donde posiblemente hubo grandes personajes importantes basados en un sistema ideológico. Esa cultura maneja muy bien el tiempo, por eso hay gran cantidad de observatorios astronómicos hechos por ellos
piedras de distinto tipo que te marcaban el movimiento del sol, el movimiento de la luna, morteros que te reflejan las estrellas y podés estudiar la esfera celeste. Y con eso podés determinar en cada lugar cuándo empieza la primavera, cuándo empieza el otoño, cuándo empieza el invierno, es decir, cuándo tenés que sembrar, cuándo tenés que cosechar. Lo que tiene la cultura arahuada es que tiene un proceso de diferenciación social. No son todas las poblaciones iguales. Todo lo que es comida y producción es traído de otros lados. En ese espacio no se produce solamente dentro del ámbito doméstico, es decir, tiene una complejidad social con respecto a los otros, que sí tienen su chacra, sí tienen la producción de maíz, la producción de zapallos, ahí nomás, a la puerta de su casa. En cambio, estos lugares no. Y va dándole esta condición de estatus. La cultura Wada es un ejemplo fascinante de cómo las comunidades se adaptaron y prosperaron a lo largo de los siglos. Estas personas desarrollaron un modo de vida profundamente conectados en su entorno. Los mitos y la cuestión religiosa tenían que ver con los sistemas de producción. Esos sistemas ideológicos permitieron que un grupo que había llegado en el siglo III, IV, se expanda notablemente, sea muy efectivo en la producción, seguramente controlaron de alguna manera las enfermedades, y llegó a estar desde La Puna hasta el sur de San Juan, es decir, creando un pequeño gran imperio como fue el de Tiahuanaco en Bolivia. En algún momento fueron contemporáneos. Pero esto que es la Wada, que estuvo en el Pueblo Perdido también, duró mucho tiempo, tal es así que algunas de sus manifestaciones nosotros las hemos encontrado prácticamente contemporáneas de la conquista incaica y de la conquista española. La comunidad de la cultura Wada fue ocupando estos territorios a lo largo del tiempo, construyendo pueblos que eventualmente abandonaron. Durante la conquista española, estos conocimientos y senderos preexistentes fueron aprovechados para la explotación de recursos naturales, cambiando el paisaje cultural de la región. ¿Por qué se fueron? No sabemos, puede haber sido por muchas causas. Pero evidentemente no hay ninguna evidencia de que haya habido un cambio fundamental en las condiciones ambientales. No hay indicios en Pueblo Perdido de ningún tipo de batalla. Eso fue abandonado en algún momento. Nosotros no hemos encontrado ni cadáveres masacrados, ni techos caídos quemados. Nosotros encontramos ahí un campamento de cazadores de cultura arahuada, donde hay cerámicas muy características que son polícromas, que no hay duda de qué se trata, sobre cuando el Pueblo Perdido ya tenía 1,5 metros de sedimento encima. Con el avance de las investigaciones, se ha logrado reconstruir la historia de las comunidades que habitaron estos territorios. Los datos recopilados han permitido entender cómo funcionaron estas sociedades en el pasado y las dinámicas que las llevaron a evolucionar a lo largo del tiempo. A medida que profundizamos en la cultura Wada, descubrimos un mundo de rituales y creencias que reflejan su compleja cosmovisión. Desde ceremonias sagradas hasta sacrificios humanos, la espiritualidad de los grupos Wada se entrelazan con su vida cotidiana, ofreciendo una ventana única a su entendimiento y su conexión con el mundo natural. Hoy en día nosotros podemos llegar a ver que muchas de las representaciones que están en la cerámica hacen referencia a las serpientes, al jaguar, al sapo o al suri, y eso lo podemos decir que tienen ese estatus. O sea, ¿por qué están representados? Porque representan cada uno de ellos un elemento de la naturaleza, ¿sí? Obviamente que el sol es lo que está presente y se da a lo largo de la zona andina, pero nosotros en Aguada no lo encontramos tan representado. Sí al jaguar. El jaguar es una de las figuras que trasciende todo lo que es la cultura del agua, que no tiene origen en Aguada, sino que comienza mucho más antes, pero sí tiene una trascendental importancia en la cultura del Aguada. Y tenían deidades principales y deidades menores, pero las principales, evidentemente, por la forma en que los representa, son el cóndor, el sapo, la víbora y el jaguar o los gatos. Ahí están los elementos que representan el día y la luz, como el cóndor que siempre aparece a la mañana revoloteando cuando sale el sol. El anochecer y la noche, por la superficie está el
el puma o el jaguar, que no hacen ruido y son nocturnos, y los que salen de abajo, de adentro de la tierra, que son la víbora y el sapo. Representan los 3 niveles, digamos, de los mundos o inframundos de ellos, ¿no? Los sacrificios humanos, aunque difíciles de concebir, eran parte de su cosmovisión. Estas prácticas rituales se realizaban con un profundo respeto hacia lo sagrado y lo divino. No era violenta en el sentido de la civilización en sí, pero tenía rituales sumamente cruentos, como los sacrificios humanos, como tuvieron los aztecas, como tuvieron todos los grupos. Eso incluía rituales cruentos, había sacrificios humanos. Hay evidencias claras de algunos rituales con canibalismo. Nosotros hemos encontrado restos humanos mordidos por humanos. Es una cosa donde un determinado individuo era necesario mantenerlo de alguna manera en el grupo, entonces cada uno comía un poquito. Lo comían pensando seguramente que tomaban parte del valor, de la importancia, del conocimiento de un determinado individuo. Esos rituales se hacían en montículos o construcciones hechas especialmente. Tiene un premio, ese personaje tiene un premio. Evidentemente hay un tipo de sacrificio que sí se da. Desde el punto de vista arqueológico nosotros nos encontramos esas cabezas trofeos que aparecen en otras culturas como en la zona de Perú, en la zona de Chimú, en la zona de Paracas, aparecen cabezas que sí están, que se las nota que estuvieron colgadas en algún momento de alguien, de algún personaje. Y evidentemente hay una especie de sacrificio. Pueblo Perdido de la Quebrada ha demostrado ser un atractivo constante para visitantes de diversas partes del mundo. Este interés global refleja un deseo compartido de entender y conectar con el pasado humano, permitiendo a las personas apreciar los hallazgos y entender su relevancia. La experiencia es bastante linda, porque la verdad que no tenemos mucha oportunidad de salir al campo como nos gustaría. Yo ya lo he hecho y es distinto estar en el aula leyendo que estar acá excavando. Entonces es bastante lindo porque podemos aprender más de lo que vemos en la teoría. Yo soy de Buenos Aires y me vine acá a Catamarca. Buenos Aires ya tiene sus cosas arqueológicas, pero no, diría yo que no es casi nada como en el NOA, en el norte de Argentina. Y Catamarca tiene un montón de cosas. Yo la verdad no esperaba tanto. Es una provincia chica, sí, pero tiene un montón de que ofrecer arqueológicamente. Y incluso acá cerca de la universidad, no tenés que irte necesariamente al interior de la provincia. Yo soy Martiniano González, estudiante de segundo año de la carrera y justamente ahora estamos terminando lo que sería el segundo cuatrimestre con lo que sería una excursión a lo que es el Pueblo Perdido de la Quebrada. Somos afortunados realmente de poder llevar a cabo tipos de prácticas a nivel trabajo de campo. Bueno, yo como persona que viene de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos arqueología ya, pero uno normalmente viene con lo que son estereotipos o estigmas de lo que es el NOA, pero uno cuando llega a Catamarca realmente descubre lo valioso que es a nivel arqueológico y comprende que no es nada equiparable, o no sé si nada equiparable, pero a dimensiones es mucho más rico de lo que hubiese imaginado. La investigación arqueológica ha permitido a los catamarqueños redescubrir su identidad a través de la cultura guada, un legado que sigue siendo relevante hoy en día. Bueno, la figura de Néstor es trascendental, creo que él no sabe, pero es trascendental para muchos de los catamarqueños. Quizás Néstor no tenga en cuenta que muchas de las decisiones personales que ha tomado en su vida y en su investigación ha inferido en la vida de muchos de los catamarqueños. Por cómo él encaró su investigación. Pueblo Perdido de la Quebrada es un sitio que ha tenido más de 30 años de excavación. Tiene no solamente ya un valor científico y un potencial científico altísimo, sino también ya es un sitio que es parte de todos los catamarqueños, sobre todo los que vivimos en la capital y los que trabajamos en la capital. Es emblemático. Pensar en quienes vivieron antes que nosotros, ¿no? Eso es como muy potente. Y Pueblo Perdido es el que hace la conexión entre ese pasado, que para muchos es lejano o muerto, con un presente que es el que nos atraviesa. Volverlo al presente, generar conciencia a través de esa materialidad y que las generaciones futuras lo tomen también como propio, no solo como lo tomamos nosotros como arqueólogos, sino como un sentido de identidad para la población catamarqueña. A medida que exploramos la cultura guada, vemos cómo sus tradiciones y creencias siguen influyendo en la identidad catamarqueña actual.
conocer a través de la investigación el verdadero pasado de los actuales catamarqueños. Creo que es muy importante que realmente pasen a poder conocer su verdadero pasado, un pasado más antiguo que no está en los incas ni en el quechua. Y si nosotros lo lográramos, yo no lo voy a lograr por supuesto, pero si los arqueólogos pudieran, a través de sus trabajos y de los trabajos de divulgación, llegar a que pase a ser la historia verdadera, entonces las cosas cambian. Falta excavar una cantidad enorme de cosas. Tiene un hermoso montículo ceremonial que va a dar unas sorpresas extraordinarias cuando se excave. Pero lo habíamos dejado como frutilla del postre, es decir, nosotros íbamos haciendo de lo más... No había experiencia en esto. Entonces hicimos el pueblito que era más chiquito y los recintos que nos parecieron que nos iban a dar información para seguir con nosotros. Y dio muy buen resultado. Es decir, cuando encontramos esos adobes, una pared de adobe en un lugar de 1000 y pico de años, eso se replicó en 54 países. La historia de la cultura Wada es una invitación a preservar nuestro patrimonio y a seguir aprendiendo de aquellos que nos precedieron, asegurando que su legado continúe vivo en las generaciones futuras. Pueblo perdido de la quebrada, su abandono intacto sigue siendo un misterio.